Hola, soy Milos Petrovich, tengo 62 años, y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo mi propio hijo, Alexandar, me prohibió usar su Mercedes, diciéndome, es para la familia, mientras su suegro, Branko, lo usaba todos los días para ir al trabajo, sin tener ni la menor idea de que yo soy el dueño de las 12 concesionarias más grandes de la región, y que ese mismo Mercedes había sido financiado por el banco que yo controlo. El viernes recibí 17 llamadas desesperadas. Papá, para esto lo siento, pero mis documentos ya estaban listos transfiriendo $144 millones de mi imperio automotriz a Jovan Markovich, el joven mecánico que me prestó su respeto cuando mi propio hijo me negó el suyo. Pero antes de explicarles cómo una negativa de préstamo de coche se convirtió en la decisión más cara de la historia automotriz familiar, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Alexandar hizo ese día no fue una simple protección de su vehículo, sino la culminación de 4 años de demostrarme que yo era menos importante que un empleado en mi propia empresa, menos valorado que un suegro en mi propia familia. Yo llegué a este país desde Bosnia hace 32 años, como refugiado de guerra con mi esposa Milika y nuestro hijo Alexandar, que entonces tenía apenas 2 meses de nacido. Traíamos muy poco dinero, pero yo tenía manos expertas. Había trabajado durante 12 años como mecánico jefe en la fábrica automotriz estatal de Sarajevo, antes de que la guerra destruyera todo lo que habíamos conocido. Los primeros años fueron de supervivencia absoluta. Conseguí trabajo en un taller mecánico pequeño, reparando autos viejos por un salario que apenas cubría el alquiler de nuestro apartamento de una habitación. Milika trabajaba limpiando oficinas por las noches, mientras cuidaba a Alexandar durante el día. Dormíamos por turnos para asegurar que nuestro bebé siempre tuviera supervisión. Durante esos años iniciales, yo veía oportunidades que otros mecánicos no notaban. Los dueños del taller donde trabajaba se enfocaban solo en reparaciones básicas, pero yo me di cuenta de que había demanda creciente para servicios especializados. Restauración de autos clásicos, modificaciones de rendimiento y, especialmente, reparación de vehículos europeos que otros mecánicos locales no sabían manejar. Con mis ahorros de 3 años, abrí mi propio taller especializado en 1995. Era pequeño, solo yo y un ayudante, pero ofrecía servicios que ningún otro taller en la región proporcionaba. Mi reputación por trabajo de calidad creció rápidamente, especialmente entre inmigrantes europeos que confiaban en alguien que entendía sus vehículos. Sin embargo, desde el inicio estructuré mi negocio de manera muy cuidadosa. Como inmigrante reciente, había experimentado discriminación sutil, pero real, de algunos clientes que asumían que yo no podía ser tan competente como mecánicos nacidos en el país. Para protegerme de estos prejuicios y para optimizar mis obligaciones fiscales, registré cada expansión de mi negocio bajo entidades legales separadas. Alexandar creció viéndome trabajar en el taller, pero desde pequeño mostró más interés en los aspectos comerciales que en los mecánicos. Durante sus años de secundaria, él me ayudaba con la contabilidad básica y atención al cliente, pero nunca quiso aprender las habilidades técnicas que yo consideraba fundamentales para entender realmente el negocio automotriz. Para cuando Alexandar se graduó de la secundaria, yo ya había expandido significativamente mis operaciones. Había comprado 2 talleres adicionales, había empezado a vender autos usados certificados, y había establecido relaciones con varios concesionarios que me referían clientes para trabajos especializados. Pero debido a mi estructura legal compartimentalizada, Alexandar solo veía partes individuales del negocio, no el alcance completo de lo que había construido. Alexandar decidió estudiar administración de empresas con especialización en ventas y marketing. Durante sus años universitarios, expresó repetidamente que quería trabajar en empresas modernas como bancos o firmas de consultoría, no en negocios tradicionales como talleres mecánicos.
Me dolía su actitud, pero respetaba su derecho a elegir su propio camino profesional. Durante los años universitarios de Alexander, yo seguí expandiendo agresivamente. Había adquirido mi primera concesionaria oficial en 2005, después una segunda en 2007, y para 2010 controlaba 6 concesionarias que vendían diferentes marcas de vehículos. También había establecido mi propia compañía de financiamiento automotriz y una empresa de seguros vehiculares. Lo que hacía única mi estrategia era que cada concesionaria operaba bajo una entidad legal separada, con gerentes locales que manejaban las operaciones diarias. Esto me permitía mantener un perfil bajo mientras construía un imperio automotriz integrado verticalmente. Vendía los autos, proporcionaba el financiamiento, ofrecía los seguros y manejaba el servicio post-venta. Fue durante esta época de expansión que conocí a Jovan Markovic, un joven mecánico de 23 años que había llegado al país como inmigrante desde Serbia. Jovan aplicó para trabajar en uno de mis talleres. Inmediatamente reconocí en él la misma dedicación y pasión por el trabajo automotriz que me había motivado a mí 30 años atrás. Jovan no era solo un mecánico excepcional, era alguien que entendía que cada reparación era una responsabilidad hacia el cliente. Cada diagnóstico era una oportunidad de aprender algo nuevo, y cada día en el taller era una chance de perfeccionar su oficio. En él vi al sucesor profesional que siempre había esperado tener, pero que mi propio hijo había rechazado ser. Contraté a Jovan como técnico especializado, pero rápidamente demostró habilidades que iban más allá de la mecánica. Entendía las finanzas del taller, podía comunicarse efectivamente con clientes y tenía ideas innovadoras para mejorar nuestros procesos. En 5 años, lo promocioné a gerente de taller, después a supervisor de múltiples ubicaciones. Alexander se graduó de la universidad y, después de trabajar 2 años en una empresa de marketing, decidió que quería unirse al negocio familiar después de todo. Pero su actitud había cambiado. Ahora veía el trabajo mecánico como primitivo, comparado con las estrategias empresariales modernas que había aprendido en la universidad. Le di a Alexander una posición como gerente de ventas en mi concesionaria más grande. Pero él no sabía que yo era el dueño. Oficialmente, él trabajaba para Automotive Solutions Inc., una de mis 12 entidades, y yo era presentado como consultor senior o socio inversionista. Alexander asumía que trabajaba para una empresa independiente donde su padre tenía alguna influencia, no para el imperio que su padre había construido. La relación entre Alexander y Jovan se volvió tensa desde el inicio. Alexander veía a Jovan como solo un mecánico que estaba sobrepasando sus límites al tomar decisiones administrativas importantes. Jovan se frustraba al ver que Alexander trataba el trabajo mecánico como si fuera inferior al trabajo de oficina, a pesar de que la mecánica era el fundamento de todo nuestro éxito. A los 3 años de trabajar en mi concesionaria, Alexander conoció a Ana Stojanovic, una chica serbia de una familia de clase media alta. Los padres de Ana, Branko y Milena Stojanovic, habían llegado al país 8 años antes que nosotros y tenían un negocio próspero de consultoría en recursos humanos. Pero lo más importante era que veían el trabajo manual como socialmente inferior al trabajo profesional. Desde el primer día que conocí a Branko, sentí su actitud condescendiente hacia mí. Cuando le dije que había empezado como mecánico y tenía talleres automotrices, me miró como si fuera un trabajador sin educación que había tenido algo de suerte en los negocios. Durante esa primera cena, Branko habló constantemente sobre la importancia de trabajo intelectual versus trabajo físico. Milena era aún más directa en su clasismo. Me dijo: Miloš, es admirable que hayas construido algo desde la nada, pero es importante que Alexander pueda elevar el estatus familiar hacia actividades más sofisticadas. Me estaba diciendo abiertamente que mi trabajo como mecánico era una vergüenza que Alexander debía superar.
Pero Alexandar estaba enamorado de Ana, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijeron que se iban a casar, Milica y yo gastamos $35,000 en una boda elegante. Era dinero que habíamos estado ahorrando para comprar otra concesionaria, pero queríamos que la familia de Ana viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con clase. Después de la boda, Alexandar empezó a cambiar gradualmente su actitud hacia todo lo relacionado con el trabajo mecánico. Los Stoyanovich le habían estado llenando la cabeza con ideas sobre cómo el futuro estaba en servicios profesionales, no en trabajo manual tradicional. Alexandar empezó a sentirse avergonzado de que su padre fuera conocido como el mecánico. La primera señal de este cambio fue cuando Alexandar sugirió que yo modernizara mi imagen profesional usando trajes en lugar de overoles cuando visitaba las concesionarias. Me dijo: «Papá, necesitas proyectar una imagen más ejecutiva. Los clientes respetan más a gente que se ve profesional». Le expliqué que yo preferí mantener conexión directa con el trabajo técnico, que mi credibilidad venía de los clientes, saber que yo podía diagnosticar problemas que otros no podían resolver. Alexandar me respondió: «Papá, los tiempos han cambiado. Los ejecutivos exitosos delegan el trabajo técnico y se enfocan en la estrategia». Jovan defendía mi enfoque práctico. Le dijo a Alexandar: «Su padre construyó todo esto porque entiende cada aspecto del negocio automotriz desde adentro. Esa experiencia práctica es lo que nos da ventaja sobre competidores que solo saben vender, pero no entienden lo que venden». Alexandar se molestó con Jovan y me dijo privadamente que era inapropiado que un empleado criticara estrategias familiares. El conflicto se intensificó cuando Alexandar empezó a sugerir que elimináramos servicios de reparación de nuestras concesionarias para enfocarnos en ventas de alto margen, en lugar de trabajo de bajo valor agregado, como reparaciones. Básicamente, quería abandonar el trabajo mecánico que era mi pasión y mi expertise. Hace 2 años, mi querida Milica murió de cáncer de pulmón. Durante sus últimos 8 meses, cuando sabíamos que estaba muy enferma, Alexandar vino a visitarla regularmente al hospital, pero siempre estaba distraído con llamadas de Branco sobre oportunidades de consultoría que podrían llevarlo hacia campos más prestigiosos. Durante el funeral de Milica, algo me impactó profundamente. Vinieron más de 150 mecánicos, técnicos y empleados de mis 12 concesionarias para honrar su memoria. Estos trabajadores habían viajado desde diferentes ciudades para estar ahí, porque sabían que Milica había sido parte fundamental del crecimiento de nuestras empresas. Alexandar se veía incómodo con la presencia de tantos trabajadores manuales en el funeral. Cuando varios mecánicos comenzaron a contar historias sobre cómo Milica los había ayudado con problemas personales o les había dado oportunidades de crecimiento, Alexandar me pidió que mantuviéramos las ceremonias enfocadas en mamá, no en historias de trabajo. Jovan, por el contrario, organizó una colecta entre todos los empleados para crear un fondo de becas en honor de Milica para hijos de mecánicos que quisieran estudiar ingeniería automotriz. Era exactamente el tipo de legado que Milica habría querido: ayudar a familias trabajadoras a prosperar a través de educación. Después del funeral, Alexandar vino a hablar conmigo sobre el futuro de nuestro negocio familiar. Me dijo: «Papá, creo que es momento de que consideres vender los talleres y te enfoques en las concesionarias que son más rentables. Branco conoce inversionistas que podrían estar interesados en comprar operaciones de reparación». Le expliqué que los talleres no eran solo negocios para mí, eran mi conexión con el trabajo que me apasionaba y que proporcionaban empleos estables para más de 60 familias. Alexandar me respondió: «Papá, tienes que ser práctico. Los márgenes en reparaciones son muy bajos comparados con ventas de autos nuevos». Durante los siguientes meses, Alexandar dedicó cada vez menos tiempo a entender las operaciones técnicas de nuestros negocios. Jovan había asumido prácticamente
toda la supervisión de mantenimiento y reparaciones, desde control de calidad hasta entrenamiento de nuevos técnicos. Me di cuenta de que Jovan entendía cada aspecto del negocio automotriz mejor que mi propio hijo. La situación se intensificó cuando empecé a notar cambios en cómo Alexander me trataba en contextos familiares. Gradualmente, fui siendo excluido de decisiones sobre eventos familiares, celebraciones y reuniones sociales. Alexander y Ana tomaban decisiones y después me informaban, como si yo fuera un pariente que había que tolerar, no el patriarca de la familia. Los Stoyanovich, por el contrario, eran consultados sobre todo. Branko tenía opiniones sobre dónde debíamos celebrar cumpleaños, qué regalos eran apropiados para diferentes ocasiones y cómo debíamos manejar tradiciones familiares. Su palabra tenía peso que la mía había perdido. Hace 6 meses, Alexander me informó que él y Ana habían decidido comprar un Mercedes-Benz nuevo. Era un modelo de lujo que costaba $65,000, financiado a través de un préstamo bancario. Lo que Alexander no sabía era que el préstamo había sido aprobado por mi propia institución financiera, Premier Auto Loans, una de las empresas que yo controlaba. Alexander estaba orgullosísimo de su Mercedes nuevo. Me explicó que era importante para su imagen profesional manejar un vehículo que proyectara éxito y sofisticación. Me dijo, «Papá, ya no puedo llegar a reuniones importantes en autos viejos. Los clientes juzgan tu credibilidad por lo que manejas». Yo seguí manejando mi Kia Modesto de 8 años. Nunca había sentido la necesidad de impresionar a nadie con vehículos caros y mantenía mi perfil de mecánico exitoso en lugar de ejecutivo automotriz. Mi Kia era confiable, económico y me permitía mantener conexión con mis raíces como trabajador práctico. La crisis llegó hace una semana. Jovan vino a mi casa el miércoles por la tarde completamente angustiado. Su hermana menor había tenido un accidente y estaba en el hospital, y él necesitaba transportación urgente para ir a verla y después traer a su madre desde otra ciudad. Su propio auto estaba en reparaciones después de un problema mecánico. Sin dudarlo, le presté mi Kia a Jovan. Era una situación de emergencia familiar real, y yo sabía que podía arreglar mis propios asuntos de transporte temporalmente. Jovan me agradeció con lágrimas en los ojos y me dijo, «Don Miloš, usted siempre trata a sus empleados como familia real. Esto significa todo para mí». Al día siguiente, jueves por la mañana, yo necesitaba ir al centro de la ciudad para una reunión importante con un proveedor de partes automotrices. Era una reunión que había estado programada durante semanas, y el proveedor venía específicamente desde Europa para discutir un contrato de exclusividad que podría ahorrarme cientos de miles de dólares anuales. Sin mi Kia, y necesitando transportación confiable para esta reunión crucial, decidí pedirle a Alexander prestado su Mercedes por unas pocas horas. Era una petición simple. Solo necesitaba ir al centro, tener mi reunión y regresar el auto antes del mediodía. Llamé a Alexander a las 8 de la mañana y le expliqué la situación. Le dije, «Alexander, presté mi auto a Jovan por una emergencia familiar. ¿Me podrías prestar tu Mercedes por unas horas para una reunión importante? Te lo devuelvo antes del almuerzo». La respuesta de Alexander me dejó sin palabras. Me dijo, «Papá, no puedo prestarte el Mercedes. Este auto es para la familia. No puedo arriesgarlo con otros usos. ¿Qué tal si Ana o yo tenemos una emergencia? Es mi responsabilidad mantenerlo disponible para situaciones familiares reales». Le expliqué que era solo por unas horas, que yo había manejado vehículos durante 40 años sin accidentes y que la reunión era muy importante para mi negocio. Alexander me respondió, «Papá, entiendo que es importante para ti, pero no puedes esperar que yo arriesgue mi vehículo personal por reuniones de trabajo. Puedes tomar un taxi o reprogramar la reunión». En ese momento me di cuenta de que Alexander me estaba tratando como si fuera un empleado pidiendo un favor, no como su padre que había hecho posible todo lo que él tenía.
Me estaba negando el préstamo de un auto que había sido financiado por mi propia empresa, para una reunión que beneficiaría los negocios que le daban trabajo. Lo que más me dolió fue la frase, para la familia. Alexandar había definido claramente que yo no era parte de la familia que tenía derecho a usar recursos familiares. Era un otro uso. Una persona externa que no merecía acceso a las comodidades que la familia real disfrutaba. Tuve que tomar un taxi al centro, gastando $40 en un viaje que podría haber hecho gratis en el Mercedes de mi hijo. Durante el viaje, reflexioné sobre cómo había llegado a esta situación, donde el dueño de 12 concesionarias tenía que pagar transporte público porque su propio hijo le negaba el préstamo de un auto. La reunión con el proveedor europeo fue exitosa, pero durante toda la presentación no pude dejar de pensar en la ironía de la situación. Estaba negociando contratos de millones de dólares mientras mi hijo me trataba como si fuera demasiado irresponsable para manejar su Mercedes durante unas horas. Cuando regresé a casa esa tarde, vi el Mercedes de Alexandar estacionado en el garaje, sin usar. Había estado ahí todo el día mientras yo pagaba taxis y él trabajaba en la oficina. Su emergencia familiar, que había usado como excusa para negarme el préstamo, nunca había materializado. Pero lo que realmente me indignó fue lo que descubrí los días siguientes. El viernes, mientras pasaba por la oficina de Branco, vi el Mercedes de Alexandar estacionado afuera. Pregunté a un empleado y me dijo que Branco llevaba varias semanas usando ese auto para venir al trabajo todos los días. Esa tarde, confronté a Alexandar sobre esto. Le pregunté cómo era posible que Branco pudiera usar el Mercedes diariamente para ir al trabajo, mientras que a mí se me había negado el préstamo para una reunión de pocas horas. Alexandar me respondió, «Papá, Branco es familia directa de Ana. Es diferente». Le pregunté qué significaba específicamente familia directa. Y Alexandar me explicó que Branco tenía llaves permanentes del Mercedes porque Ana consideraba que era apropiado que sus padres tuvieran acceso a recursos familiares cuando los necesitaran. Branco no tenía que pedir permiso, no tenía que explicar para qué necesitaba el auto, y no tenía que devolverlo en horarios específicos. En ese momento entendí completamente la nueva jerarquía familiar que Alexandar había establecido. Los Stoyanovich eran familia directa, con derechos automáticos a recursos familiares. Yo era familia política, que tenía que pedir favores y aceptar negativas basadas en la conveniencia de otros. Antes de contarles lo que decidí hacer después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal, que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. Esa noche, sentado en mi sala reflexionando sobre la diferencia de trato entre Branco y yo, tomé la decisión más importante de mi vida empresarial. Saqué mi teléfono y llamé a Stevan Nikolic, el abogado que había manejado todas las estructuras legales de mis empresas durante 20 años. Le dije, Stevan, necesito reestructurar completamente la propiedad de todas mis empresas automotrices. Quiero hacer transferencias importantes antes del final de la semana. Stevan me preguntó si había algún problema específico. Y yo le expliqué que había llegado el momento de reconocer oficialmente quién realmente valoraba y merecía continuar el legado que había construido. Al día siguiente, Stevan llegó a mi oficina con todos los documentos legales necesarios. Le expliqué que quería transferir el 80% de todas mis empresas automotrices directamente a Jovan Markovich, manteniendo 20% para Alexandar como miembro familiar. Stevan me advirtió que esto era una decisión muy drástica que tendría consecuencias familiares permanentes. Le expliqué toda la situación, cómo Alexandar había estado sistemáticamente tratándome como familia secundaria, cómo había negado el préstamo de un auto para relegarlo a uso de su suegro, cómo Jovan
Había demostrado durante años que entendía y respetaba los valores de trabajo duro que habían hecho posible nuestro éxito. Le pedí a Esteban que estructurara la transferencia de manera que Jovan recibiera control operacional inmediato del 80% de mis 12 concesionarias, 6 talleres especializados, la empresa de financiamiento automotriz, la compañía de seguros vehiculares y todas las sociedades de inversión relacionadas. El Empire que había construido durante 30 años valía aproximadamente $180 millones. Jovan se convertiría en propietario mayoritario de 144 millones, mientras que Alexander conservaría 36 millones como herencia reducida. La documentación legal era compleja, porque tenía que consolidar todas las entidades que había creado durante décadas para mantener operaciones compartimentalizadas. Esteban trabajó durante 3 días preparando todos los contratos, escrituras y documentos de transferencia que revelarían por primera vez el alcance completo de mi imperio automotriz. El jueves por la mañana firmé todos los documentos. En una sola sesión de firmas, Jovan Markovich se había convertido en el propietario mayoritario de la cadena de concesionarias más grande de la región. Alexander había pasado de ser heredero completo a socio minoritario de un Empire que no sabía que existía. Ese mismo día le dije a Jovan sobre la transferencia. Su reacción inicial fue de shock completo y preocupación genuina. Me dijo: «Don Miloš, esto es demasiado. Yo no quiero causar problemas entre usted y Alexander. Si esto va a dañar su relación familiar, prefiero no aceptar nada». Le expliqué que la decisión no era sobre causar problemas, sino sobre reconocer mérito demostrado durante años de trabajo conjunto. Le dije: «Jovan, durante 5 años tú has demostrado que entiendes el valor del trabajo honesto y que respetas a las personas que te han ayudado a crecer. Alexander demostró que considera esos valores como vergonzosos». Jovan aceptó la responsabilidad con la humildad y seriedad que yo esperaba. Me prometió que protegería y expandiría el legado automotriz que habíamos construido juntos, que mantendría oportunidades de empleo para todos nuestros mecánicos y técnicos, y que usaría su nueva posición para crear más programas de capacitación para jóvenes inmigrantes. El viernes por la mañana, Esteban se reunió con Alexander para informarle sobre los cambios en la estructura de propiedad y para revelarle el alcance real del imperio automotriz que yo había construido. Alexander leyó los documentos con cara de incredulidad total, dándose cuenta por primera vez de que había estado trabajando como empleado en la empresa de su propio padre. Alexander me llamó inmediatamente, pero yo no contesté. Durante las siguientes horas, me llamó 17 veces consecutivas, dejando mensajes cada vez más desesperados mientras procesaba la magnitud de lo que había perdido y la realidad de lo que nunca había entendido sobre el éxito de su padre. En los primeros mensajes, Alexander estaba en shock. «Papá, no entiendo estos documentos. ¿Cómo es posible que seas dueño de todas estas empresas? ¿Por qué nunca me dijiste que controlabas todo esto?». En los mensajes del medio, Alexander estaba suplicando: «Papá, para esto lo siento. Sé que me porté mal contigo sobre el Mercedes, pero no sabía que eras tan... No sabía el poder que tenías. Por favor, podemos arreglar esto juntos». En los últimos mensajes, Alexander estaba llorando. «Papá, para esto por favor. No puedes darle mi herencia a Jovan solo porque yo fui egoísta con mi auto. Acepto que me equivoqué. Acepto que no te valoré correctamente, pero no destruyas mi futuro por esto». Pero los documentos ya estaban firmados, registrados y archivados en el juzgado. Alexander había perdido para siempre la oportunidad de controlar el imperio automotriz que yo había construido, no por un capricho emocional mío, sino porque había demostrado durante años que no respetaba el trabajo y los valores que habían hecho posible nuestro éxito. Esa tarde Alexander vino a mi casa completamente histérico. Me dijo: «Papá, ¿cómo es posible que hayas ocultado todo esto durante años? Soy tu hijo,
Tenía derecho de saber que controlabas un imperio de 180 millones de dólares. Le respondí, Alexander, durante 4 años tú me demostraste que te avergonzaba que fuera mecánico. Me dijiste repetidamente que el trabajo manual era inferior al trabajo profesional. Si hubieras sabido sobre mi riqueza, habrías respetado el dinero, pero seguirías despreciando el trabajo que lo hizo posible. Alexander me preguntó específicamente por qué había transferido tanto control a Jovan. Le expliqué, Alexander, Jovan respeta el trabajo automotriz como vocación, no como medio para conseguir dinero. Él entiende que cada reparación bien hecha es un servicio a la comunidad, cada empleado bien tratado es una familia que prospera. Le recordé todos los momentos durante los últimos años cuando había tratado de alejarme del trabajo técnico, cuando había tratado a Jovan como subordinado a pesar de su competencia superior, cuando había permitido que los prejuicios de sus suegros influyeran su actitud hacia el trabajo que nos había dado prosperidad. Alexander me suplicó que le diera una segunda oportunidad para demostrar que había cambiado. Me dijo, Papá, acepto que fui injusto contigo sobre el Mercedes. Acepto que no valoré tu experiencia como debía. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo respetar nuestro negocio tanto como Jovan. Le expliqué que algunas lecciones no se pueden deshacer con disculpas. Le dije, Alexander, cuando me negaste el préstamo del Mercedes pero se lo dabas diariamente a Branco, me demostraste exactamente qué lugar ocupo en tu jerarquía familiar. Esa demostración fue más clara que cualquier palabra que puedas decir ahora. Sin embargo, le aclaré que no lo estaba excluyendo completamente. Como propietario del 20%, seguiría recibiendo dividendos muy sustanciales y tendría participación en decisiones importantes. Pero el control operacional estaría en manos de quien había demostrado entender y respetar los principios que habían construido nuestro éxito. Alexander trató de argumentar que Jovan no tenía la educación formal necesaria para dirigir empresas tan grandes. Le respondí, Alexander, Jovan entiende cada proceso de nuestro negocio desde adentro hacia afuera. Puede diagnosticar problemas mecánicos, puede manejar presupuestos, puede liderar equipos y puede mantener relaciones con clientes. Esas habilidades integradas valen más que cualquier título universitario. Los siguientes días fueron caóticos para Alexander, Ana y los Stoyanovich. Branco perdió acceso inmediato al Mercedes cuando Ana se dio cuenta de la magnitud de los cambios familiares. Su uso casual del auto familiar había costado a la familia 144 millones de dólares. Ana estaba furiosa al descubrir que habían perdido control de un imperio automotriz que nunca habían sabido que existía. Había asumido que se casaba con el hijo de un mecánico próspero, no con el heredero de una fortuna de 180 millones de dólares que ahora estaba principalmente en manos de un empleado. Los Stoyanovich estaban avergonzados al darse cuenta de que su actitud clasista hacia mí había resultado en la pérdida de una herencia familiar masiva. Branco me llamó para tratar de mediar, pero le expliqué que su influencia sobre Alexander había sido parte del problema, no parte de la solución. Milena vino a verme personalmente para disculparse por haber tratado mi trabajo como inferior. Me dijo, Miloš, si hubiéramos sabido el alcance de tu éxito empresarial, habríamos tenido más respeto por tu experiencia. Le respondí, Milena, si solo respetas el trabajo después de saber cuánto dinero produce, entonces no entiendes realmente el valor del trabajo honesto. Jovan comenzó oficialmente sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo de todas nuestras operaciones automotrices. Su primera decisión fue establecer un programa de participación en ganancias para todos los mecánicos y técnicos, reconociendo que el éxito de las concesionarias dependía del trabajo de calidad en los talleres. Alexander tuvo que aceptar trabajar bajo la supervisión de Jovan, algo que inicialmente le costó mucho trabajo. Pero gradualmente empezó a ver que Jovan estaba tomando decisiones que mejoraban tanto la satisfacción de empleados como la rentabilidad de las empresas.
Sus prejuicios sobre las capacidades de liderazgo de Jovan empezaron a desaparecer cuando vio los resultados. Durante los siguientes meses, Alexander empezó a cambiar su actitud hacia el trabajo técnico y hacia nuestro legado empresarial. Sin la presión de sentirse heredero automático, comenzó a trabajar más colaborativamente con Jovan y a aprender aspectos del negocio automotriz que había ignorado durante años. Jovan demostró ser un líder excepcional. Expandió nuestros programas de capacitación técnica, mejoró las condiciones de trabajo en todos los talleres y estableció alianzas con escuelas técnicas locales para crear más oportunidades educativas para jóvenes interesados en carreras automotrices. Las empresas crecieron un 25% durante el primer año bajo el liderazgo de Jovan. Los empleados estaban más motivados, los clientes estaban más satisfechos con el servicio y los márgenes de ganancia mejoraron debido a la mayor eficiencia operacional. Alexander comenzó a entender que Jovan había recibido control por mérito real, no por favoritismo. Después de un año trabajando bajo la nueva estructura, Alexander vino a hablar conmigo con una actitud completamente diferente. Me dijo: «Papá, al principio pensé que habías tomado una decisión emocional por el incidente del Mercedes, pero ahora veo que Jovan realmente merece liderar estas empresas. Él entiende el trabajo automotriz de una manera que yo nunca quise entender». Alexander me pidió perdón no solo por negarme el préstamo del Mercedes, sino por años de no valorar adecuadamente la importancia del trabajo técnico que había fundado nuestro éxito. Me dijo: «Papá, me di cuenta de que yo veía la mecánica como trabajo inferior, pero Jovan la ve como artesanía profesional. Esa diferencia fundamental hace que él sea mejor líder que yo». Le pregunté qué había aprendido específicamente de esta experiencia, y me respondió: «Aprendí que el respeto no depende de la educación formal o el estatus social, depende de competencia demostrada y valores genuinos. También aprendí que negar acceso a mi padre fue negar acceso al fundador de todo lo que tengo». Alexander me pidió la oportunidad de reconstruir nuestra relación personal, independientemente de la estructura empresarial. Me dijo: «Papá, sé que perdí el derecho de liderar tu legado por no respetarlo adecuadamente, pero espero poder recuperar el derecho de ser tu hijo de una manera que honre el trabajo que sacrificaste para construir nuestro futuro». Durante los siguientes meses, Alexander empezó a demostrar con acciones que había cambiado sus valores. Comenzó a pasar tiempo en los talleres, aprendiendo técnicas mecánicas básicas y desarrollando respeto genuino por el conocimiento de nuestros técnicos. Por primera vez en años, mostró interés real en entender cada aspecto del negocio automotriz. También desarrolló una relación de respeto mutuo con Jovan. En lugar de resentimiento, Alexander comenzó a ver a Jovan como el hermano mayor que había ganado su posición a través de dedicación y competencia demostradas. Trabajaron juntos para implementar mejoras operacionales y expandir nuestros servicios. Un día, Alexander me dijo algo que me conmovió profundamente. «Papá, al principio me dolía que hubieras elegido a Jovan sobre mí, pero ahora entiendo que no elegiste a Jovan sobre mí. Elegiste el mérito sobre la sangre. Y en los negocios, esa siempre es la decisión correcta». Ana también cambió su actitud hacia Jovan y hacia el trabajo técnico que sustentaba nuestra prosperidad. Inicialmente había estado resentida por la pérdida de estatus financiero esperado, pero gradualmente se dio cuenta de que Alexander estaba más satisfecho trabajando en un ambiente donde sus contribuciones eran valoradas por competencia real. Los Stoyanovich tuvieron que enfrentar la realidad de que su clasismo había costado a su familia una fortuna. Branko me ofreció disculpas sinceras por haber influenciado a Alexander contra el trabajo manual, reconociendo que había estado completamente equivocado al considerar la mecánica como socialmente inferior. Esta experiencia me enseñó que el verdadero legado empresarial se transfiere basado en respeto demostrado hacia los valores que crearon ese legado, no en relaciones familiares automáticas. Durante años había asumido que Alexander heredaría mis empresas porque era mi hijo,
Pero Jovan demostró que el verdadero heredero es quien entiende y honra los principios que hicieron posible el éxito. También aprendí que las pruebas de carácter a menudo llegan en solicitudes simples. Cuando le pedí a Alexandar prestado su Mercedes por unas horas, no estaba pidiendo un favor grande. Estaba probando si él me veía como familia que merecía acceso a recursos familiares o como extraño que tenía que justificar necesidades. Hoy en día, soy un hombre de 62 años que ve su legado automotriz prosperar bajo el liderazgo de quien demostró valorarlo y entenderlo. Alexandar aprendió que negar acceso al fundador de tu prosperidad puede costarte el control de esa prosperidad y que el respeto familiar no es automático. Se debe demostrar con acciones consistentes. Jovan se convirtió en el hijo profesional que siempre había esperado tener. Alguien que respeta el trabajo honesto, que valora a los empleados como familia y que entiende que cada reparación bien hecha es un servicio a la comunidad. Mientras mi hijo biológico me negaba el préstamo de un Mercedes, mi hijo profesional me prestaba su respeto y su lealtad sin límites. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como estas, y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las 17 llamadas que Alexandar me hizo ese viernes fueron el sonido de un hijo que finalmente entendía que había perdido mucho más que una herencia. Había perdido el respeto del hombre que había construido todo lo que él tenía. Pero mis documentos ya estaban listos, y algunas lecciones sobre respeto familiar no se pueden deshacer con disculpas tardías. El Mercedes que me fue negado por ser para la familia se convirtió en el símbolo de cómo yo había sido excluido de esa familia. Pero la transferencia de $144 millones se convirtió en el símbolo de cómo el verdadero respeto siempre encuentra la manera de ser recompensado.